En Metafísica del Sexo, publicada en 1958 por Julius Evola, el autor desarrolla una visión esotérica y tradicionalista de la sexualidad, donde la díada metafísica juega un papel central. Para Evola, el acto sexual no es solo biológico o psicológico, sino un símbolo de fuerza cósmica y una vía de realización espiritual. La díada metafísica es un concepto filosófico que se refiere a una dualidad fundamental en la estructura de la realidad o del pensamiento. El término proviene de la unión de díada, que significa par o doble, y metafísica, que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza última de la realidad. En el tantrismo hindú constituye para Evola la expresión más completa y sofisticada de la díada metafísica. Shiva, el principio masculino descrito como conciencia pura e inmutable, en su símbolo, el lingam, no es una mera representación fálica, sino el axis mundi que conecta todos los planos de la realidad, desde lo terrenal hasta lo divino. Shakti, su contraparte femenina, es energía dinámica pura, prana. Evola cita extensamente el Tantra Loka de Abhinavagupta. Sin Shakti, Shiva es como un cadáver, Shava. Sin Shiva, Shakti es fuego que consume el mundo sin control. Aquí descubrimos una paradoja fundamental, y aunque Shakti es el poder activo que da vida a la creación, depende de la inmovilidad consciente de Shiva para no degenerar en caos puro. Esta relación se manifiesta iconográficamente en las representaciones tántricas, donde Shiva yace impasible bajo la danza furiosa de Kali, el principio masculino como testigo inmutable del juego cósmico. Julius Evola aborda el concepto de Maituna desde una perspectiva tradicionalista y metafísica, vinculándolo con el tantrismo y la sexualidad sagrada. En su obra El Yoga del Poder, analiza el Maituna, que es un término sánscrito que designa la unión sexual ritual, como una práctica tántrica destinada a trascender lo meramente físico y alcanzar estos estados superiores de conciencia. Para Evola, el Maituna no es un placer sensual, sino una técnica espiritual. Insiste en que el Maituna no debe confundirse con el hedonismo o el libertinaje, sino como una práctica ritualizada que exige disciplina, intención sagrada y control absoluto de las energías. Su fin no es el goce físico, sino la transformación de la energía sexual, la Kundalini, en fuerza espiritual. Desde una perspectiva simbólica, el Maituna representa la unión de Shiva como principio masculino o conciencia pura, y Shakti como principio femenino y energía cósmica. Él subraya que esta unión refleja la integración de los polos metafísicos para alcanzar la no dualidad. El verdadero Maituna, según Evola, implica la inmovilidad mental y física durante el acto, evitando la eyaculación en el caso del hombre para transmutar la esencia vital en energía espiritual. Esto se relaciona con las técnicas del Tantra blanco y el Tantra rojo, aunque Evola privilegia un enfoque aristocrático y ascético. Julius realiza una crítica a la degeneración moderna, expresando que en Occidente el Maituna ha sido vulgarizado como mero sexo tántrico, perdiendo su dimensión sagrada. Para él, la auténtica práctica exige una iniciación y un marco tradicional, alejado del individualismo moderno. En su obra Metafísica del Sexo, Julius Evola describe al Rebis como la culminación simbólica de la díada metafísica, la unión de los principios masculino y femenino dentro de la tradición alquímica occidental. El Rebis, del latín res vina, cosa dual, representa la reintegración de los opuestos en un estado superior de unidad primordial. Este símbolo es un ser andrógino, masculino o femenino,
representado en emblemas alquímicos como una figura con dos cabezas, sol y luna, alas, espíritu y atributos combinados como espada y copa, azufre y mercurio. En el Rosarium Philosophorum aparece como un rey y una reina fusionados, coronados por el símbolo del mercurio filosófico. No es un híbrido biológico, sino la manifestación de la perfección original, donde los contrarios, activo, pasivo, cielo, tierra, fijo, volátil, han sido trascendidos. Ébola lo vincula al Adam Kadmon de la Cábala y al Ardhanarishvara del shivaísmo tántrico. Ébola explica que la creación del rebis sigue las tres fases de la obra alquímica: la nigredo, que es la muerte de lo profano; albedo, la purificación; rubedo, unión final, simbolizada por el rojo del matrimonio alquímico. El rebis encarna el hombre regenerado, que ha superado la fragmentación de la condición humana ordinaria. Es la piedra filosofal, el cuerpo de diamante del tantrismo. Julius analiza la diada metafísica en el contexto de la tradición griega, vinculándola con sus raíces sagradas y su posterior degradación en el pensamiento filosófico y social. Él sostiene que los griegos conservaron en sus mitos y misterios una comprensión sagrada de la dualidad sexual, similar a la de las tradiciones hindúes y herméticas. Por ejemplo, con Urania y Pandemos del banquete de Platón, Afrodita Urania, que es el cielo, representa el amor trascendente, ligado al principio masculino, que es el espíritu. Afrodita Pandemos, que es la tierra, simboliza el amor físico vinculado al principio femenino, que es la materia. Ébola señala que solo el amor uranio permite acceder a la diada metafísica pura, mientras que el Pandemos degenera en mero erotismo. En los mitos órficos y presocráticos, Eros es una fuerza primordial que une los opuestos, caos y gea, éter y noche. Ébola lo compara con el tántrico Kama y el hermético Cupido alquímico como sus símbolos del poder unificador del sexo sagrado. El autor menciona que ciertos cultos griegos practicaban ritos donde la sexualidad tenía un rol iniciático, por ejemplo, en los misterios de Eleusis. El hieros gamos, matrimonio sagrado entre Deméter y Zeus o Perséfone y Dionisio, reflejaba la unión de cielo y tierra. El adepto, mediante la simpateia, participación ritual, experimentaba la muerte y renacimiento simbólicos. En el orfismo y el dionisismo, el mito de Dionisio Sagreo, desmembrado y renacido, alude a la disolución de la individualidad en la unidad primordial, paralela al sacrificio tántrico. Ébola vincula estos ritos con la alquimia, donde la separatio y la conjuntio imitan el proceso cósmico. Julius critica la racionalización griega posterior, que perdió el sentido metafísico original. Él menciona a Platón y el andrógino de El banquete, que aunque el mito del andrógino, que es el ser dividido en hombre y mujer, parece reflejar la diada, y argumenta que Platón lo psicologiza, reduciéndolo a una alegoría del deseo humano, no a una realidad trascendente. De Aristóteles menciona que su visión del hombre como forma y la mujer como materia es una cosificación biológica de lo que en Oriente permaneció como símbolo espiritual. El filósofo italiano nos concluye que la diada metafísica griega original era un arquetipo cósmico, pero se preservó fragmentariamente en los misterios. Fue banalizada por el racionalismo clásico y su esencia solo se recupera en contextos iniciáticos como el orfismo y el hermetismo alejandrino. Julius Ébola aborda la figura de Pitágoras en relación con la diada metafísica. Aunque su tratamiento es más breve y simbólico que sistemático, él menciona que en la tradición pitagórica la dualidad era un principio cosmogónico fundamental, pero subordinado a la mónada.
Lo masculino se asociaba con lo limitado, peras, activo y formal, lo femenino con lo ilimitado, apeirón, pasivo y caótico. La unión de ambos principios generaba el orden cósmico, reflejado en la Tetractis. Ébola interpreta que esta diada no es una mera abstracción numérica, sino un arquetipo de la polaridad sexual sagrada, comparable al Shiva Shakti tántrico o al Sol-Luna alquímico. Sin embargo, critica que el pitagorismo posterior, especialmente su vertiente neoplatónica, habría intelectualizado este simbolismo, perdiendo su conexión con prácticas iniciáticas concretas. Esto lo podemos ver en el capítulo 5, El amor y el sexo en el mundo clásico de la metafísica del sexo. Ébola sugiere que los iniciados pitagóricos conocían el aspecto esotérico de la diada. Pitágoras prescribía abstinencia ritual antes de entrar en templos, lo que Ébola vincula a la conservación de la energía seminal, similar al brahmacharya hindú. La música y las proporciones matemáticas, como la afinación de la lira, simbolizaban la reconciliación de la diada en una unidad superior. Para Julius, Pitágoras intuyó la diada metafísica, pero dice haberle faltado una praxis sexual iniciática como en el Tantra. Ébola nos indica que su herencia se racionalizó en el neoplatonismo y solo en contextos mistéricos como el orfismo y los misterios eleusinos se preservó su dimensión sagrada. Para Ébola, la metafísica del sexo es un campo de batalla, o se usa para trascender o se cae en la degeneración. Su mensaje es claro: solo el hombre diferenciado, el asceta guerrero, puede convertir el eros en camino iniciático. Y hasta aquí llegamos con un resumen de la diada metafísica, de la metafísica del sexo de Julius Ébola. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video aquí en Arte y Mística. Soy Giselle Yáñez y muchas gracias a todos.